Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Muy buenas tardes. Hoy día vamos a conversar sobre las propiedades periódicas que tienen los elementos. Recordemos que los elementos están ordenados en la tabla periódica por propiedades que son comunes. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre la afinidad electrónica, sobre el volumen atómico, el radio atómico, la electronegatividad, el Z efectivo, todas esas cosas que son muy importantes para poder entender la configuración electrónica y el comportamiento en general que tienen los elementos, ¿no es cierto?, en la tabla periódica. Primero vamos a partir por la carga nuclear efectiva y también el efecto pantalla. Vamos a partir con una analogía. Acá tenemos un dibujo donde tenemos representado el imán y unos clavos. Si nosotros miramos acá y hacemos una relación, si nosotros tenemos el imán y tenemos los clavos muy alejados, no hay mucha atracción. Pero a medida que nosotros lo vamos acercando, hay una atracción. Entonces, aquí nosotros tendríamos, ¿no es cierto?, tendríamos el átomo y estos clavos serían los electrones. Acá tenemos un dibujo representativo que tiene que ver con la carga nuclear efectiva. A ver, los electrones y el núcleo tienen una fuerza de atracción, ¿ya? Pero los niveles de energía hacen que mantenga la distancia y estos electrones no se precipiten hacia el núcleo y obviamente el átomo se destruya. Entonces acá nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el núcleo y tenemos los niveles de energía y acá están los electrones que están en el último nivel energético. Entonces esa distancia es el Z efectivo y el efecto pantalla lo hacen los niveles energéticos que mantienen esta distancia de, ¿no es cierto?, que los electrones no precipiten en el núcleo y se destruya el átomo. Acá nosotros podemos mirar qué es lo que va sucediendo en la tabla periódica. Si nosotros miramos en el periodo, ¿no es cierto?, vemos que va aumentando el Z efectivo de izquierda a derecha a medida que va aumentando la cantidad de electrones. Y eso tiene que ser así, porque si no los electrones se precipitarían en el núcleo y se desintegra el átomo. Por lo tanto, hacia la derecha aumenta este Z efectivo. El radio nosotros sabemos que es la distancia que hay entre el núcleo y la parte más externa donde se encuentran los electrones. Aquí tenemos el radio del átomo. Podemos ver que el radio atómico disminuye de izquierda a derecha. Y esto es así, porque si nosotros nos damos cuenta, el Z efectivo va aumentando de izquierda a derecha. Por lo tanto, el radio tiene que disminuir porque hay una atracción entre el núcleo y los electrones más externos. Y el radio atómico aumenta, ¿no es cierto?, en un grupo de abajo hacia arriba. Entonces acá tenemos más o menos una representación de qué es lo que va pasando con el radio. De izquierda a derecha va disminuyendo y de arriba a abajo va aumentando. Después vamos a ir viendo los ejercicios tipo PSU que tenemos. Si nosotros miramos acá, tenemos el radio iónico. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Cuando un átomo se ioniza, si nosotros fijamos acá en la imagen, cuando yo tengo un catión, es el que cede el electrón. Por lo tanto, al ceder electrones, su radio disminuye. Y el que capta el electrón aumenta su radio porque está aceptando electrones. Eso es lo que nosotros podemos mirar en la imagen. Entonces, miremos nuevamente. Aquí, ¿no es cierto?, el catión, el ion sodio, cede el electrón al ion cloruro. Por lo tanto, el ion sodio disminuye su radio porque cede electrón
y el ion cloruro capta este electrón, por lo tanto aumenta su radio. Eso es lo que sucede con el radio iónico. Y entonces acá tenemos la variación del radio iónico en la tabla periódica. Aquí nosotros no podemos visualizarlo de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Solamente podemos verlo en el grupo, porque eso va a depender de la carga que tenga el ion. Entonces yo no puedo predecirlo, por lo tanto solamente puedo verlo en el grupo y no puedo verlo en el periodo. Entonces, de lo que estábamos hablando, si estamos hablando de que el radio en el cation disminuye porque está cediendo electrones, el volumen también. Y si nosotros miramos, el ion cloruro está aceptando electrones, por lo tanto su radio aumenta, por lo tanto el volumen también aumenta. La energía de ionización. Este gráfico es muy común y ha salido en la prueba, en la PSU, haciendo referencia con respecto a la ionización. Si nosotros miramos acá, tenemos los elementos del primer periodo, o sea, del grupo número 1, el grupo número 1. Y arriba tenemos los gases nobles. Entonces, acá nosotros podemos interpretar qué es lo que pasa con la energía de ionización entre uno y otro. Si nosotros comparamos, el litio, el sodio, el potasio, que es del grupo 1, cede con facilidad su electrón, porque en su último nivel de energía tiene un electrón de valencia, por lo tanto lo tiende, ¿no es cierto?, a ceder con mayor facilidad, por lo tanto la energía de ionización es muy poca. En cambio, los gases nobles, ellos tienden a la estabilidad porque tienen sus niveles de energía completos, por lo tanto ellos son estables, por lo tanto yo requiero mucha energía para retirarle un electrón, por lo tanto para ellos, ¿no es cierto?, yo requiero mayor energía para retirarle los electrones que tienen, ¿no es cierto?, en sus niveles energéticos. Entonces yo aquí puedo interpretar lo de la energía de ionización. Entonces nosotros decíamos que es la energía mínima necesaria para retirar un electrón de un átomo neutro, ¿no es cierto?, en su estado gaseoso y basal o en su estado fundamental. Acá también tenemos un ejemplo, el ion sodio, que es del grupo número 1, está en su estado basal, en su estado fundamental y gaseoso, y cuando se ioniza, su primera ionización, tiende a ceder un electrón por su configuración electrónica. Y ahí nosotros tenemos anotado que está cediendo electrones, ¿no es cierto? Me lo dice la carga y me lo dice también el electrón que está al lado derecho, en el lado del producto, en la reacción química, que está anotado acá. Y luego yo puedo interpretar la segunda ionización que tiene el ion sodio. Entonces, a mayor energía de ionización, más difícil es sacar un electrón de un átomo neutro. Acá, como siempre, tenemos una tabla periódica muda, donde nosotros podemos ver cómo va aumentando la energía de ionización de izquierda a derecha. O sea, eso quiere decir que va disminuyendo el radio y va aumentando el set efectivo, y además aumenta la energía de ionización. Y luego podemos observar que de abajo hacia arriba va aumentando esta energía de ionización. Entonces yo todos estos conceptos los tengo que tener muy claro, porque a mí me lo van a preguntar y lo vamos a ir viendo cómo se preguntan cada una de estas cosas. Luego tenemos la afinidad electrónica, que es la energía mínima necesaria para captar o agregar electrones a un átomo gaseoso. Por lo tanto, cuando yo estoy agregando electrones a un átomo neutro, estoy haciendo que se ionice y que adquiera una carga. Y en este caso sería una carga que es negativa, que sería un anión. Entonces aquí tenemos el átomo neutro, que es el cloro gaseoso, su estado basal, capta un electrón
y se ioniza y obtenemos el ion cloruro, que tiene carga negativa y es un anión. Entonces, si nosotros miramos acá abajo, tenemos nuestra tabla resumen, que va sucediendo en el periodo y en el grupo. En el periodo va aumentando de izquierda a derecha la afinidad electrónica y de abajo hacia arriba va aumentando esta afinidad electrónica. También es muy importante la electronegatividad. Acá también tenemos una actividad, ¿no es cierto?, para poder entender qué es la electronegatividad. Y es una fuerza. Es una fuerza con que los electrones, ¿no es cierto?, se atraen, como lo tenemos representado aquí, ¿no es cierto? Tenemos niños a ambos lados, tenemos la cuerda y al medio tenemos un lazo. Entonces ya sabemos que la electronegatividad es la capacidad para atraer los electrones hacia el átomo. Eso es lo que yo estoy haciendo. Atraer los electrones con mayor fuerza hacia el átomo. Y esto lo tengo que entender muy bien porque me va a ayudar a entender enlace químico. Porque se produce el enlace covalente, el enlace iónico, el enlace coordinado. Por ejemplo, en el enlace covalente las electronegatividades son muy similares o en algunas son iguales. En el enlace iónico hay uno que es más electronegativo que otro. Por lo tanto, hay uno que atrae con mayor fuerza los electrones hacia el átomo y el otro lo cede con mayor facilidad. Y esa es la electronegatividad, que es una fuerza. Y acá tenemos un resumen de todas las propiedades periódicas que hemos conversado en la tabla periódica. También en este esquema tenemos los orbitales atómicos, ¿no es cierto?, la región de los S, los P, los D y los F. Y acá cómo se van movilizando, ¿no es cierto?, cómo van aumentando, disminuyendo las propiedades periódicas. Este es un resumen de todo lo que acabamos de ver. Y ahora vamos a ver los ejercicios tipo PSU que tienen que ver con las propiedades periódicas. Vamos a ver una batería de ejercicios. Yo les voy a ir explicando, ¿no es cierto?, la forma de cómo se van a abordar, ¿no es cierto?, los ejercicios de propiedades periódicas. Si nosotros observamos acá, nosotros tenemos una mini tabla periódica, así como sale al principio de la prueba, en el cual van a obtener ustedes letras o incluso pueden estar la simbología de los elementos. Y a ustedes les pueden decir el elemento de menor radio atómico. ¿Cuál de ellos sería? Entonces ustedes tienen que saber hacia dónde aumenta o disminuye el radio atómico en la tabla periódica. ¿Cuál es el elemento de menor electronegatividad? Por ejemplo, y haciendo alusión a la misma tabla que estaba arriba, de los elementos o de la simbología, ¿no es cierto?, de las letras, ¿cuál es el elemento de menor electronegatividad? ¿Cuál de ellos tiene mayor radio atómico? ¿Cuáles de las siguientes propiedades periódicas aumenta el número atómico en un grupo? Acá tenemos una pregunta de comprensión. ¿Comprendo qué es lo que va pasando en el grupo con estas propiedades periódicas, con el potencial de ionización, la electronegatividad y el radio? ¿Hacia dónde va incrementando? Ese es otro tipo de pregunta. Acá tenemos preguntas también que son de reconocimiento. La definición es la energía necesaria para separar al último electrón del átomo, el cual es débilmente retenido. Entonces, ¿sé o no sé el concepto, ¿no es cierto?, de esta propiedad periódica? ¿La reconozco o no? Entonces es una pregunta de conocimiento. La de abajo también, la definición, la capacidad para atraer un par de electrones, ¿no es cierto?, hacia el enlace. ¿A quién estoy haciendo referencia? ¿A qué tipo de propiedad periódica? Por lo tanto, también es de conocimiento. Acá, en relación a las propiedades periódicas, ¿qué yo puedo afirmar?
Entonces aquí son aseveraciones, ¿no es cierto?, afirmaciones de las cuales yo voy a tener que analizar y responder cuáles de ellas son correctas. Entonces aquí ya no es de conocimiento, sino un poco superior. Es de comprender cuáles son las características que tienen las propiedades periódicas. Acá también preguntas de reconocimiento, las propiedades periódicas de los átomos, de qué depende. En la tabla periódica los elementos están ordenados según su valor creciente de su, y ahí, ¿no es cierto?, tengo que ver si de el número atómico, por ejemplo, ¿no es cierto?, porque sabemos que está ordenado por un número atómico, por lo tanto tengo que saber cuáles son las características que tiene que tener la tabla periódica, conocer que son 18 grupos, que son 7 periodos. El potencial de ionización se puede relacionar con formación de... ¿Qué es lo que se formaba? Se formaban cationes, se formaban aniones. Entonces tengo que ir diferenciando entre la afinidad electrónica y el potencial de ionización, porque siempre se tienden a confundir. ¿Cuál de los siguientes elementos es más electronegativo? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Obviamente van a salir elementos, por lo menos de los 20 primeros elementos de la tabla periódica, que yo voy a tener que ordenar. Y ahí voy a tener que ver hacia dónde aumenta, ¿no es cierto?, la electronegatividad y poder ver cuál de ellos es el más electronegativo. Entonces yo ese orden lo voy a tener que hacer mentalmente o anotarlo al lado, ¿no es cierto?, en la hoja y poder responder. Acá, el radio atómico de los elementos aumentan en el siguiente orden. Entonces yo estos elementos los ubico en la tabla y luego trazo, ¿no es cierto?, lo que yo sé hacia dónde va el radio aumentando. Y ahí respondo la respuesta correcta. Después, el elemento menos electropositivo del sistema periódico. Lo mismo, tomo los elementos, lo pongo en una tabla muda y luego respondo la pregunta. Si ustedes se fijan, los tipos de preguntas van variando. Aquí la variación de la electronegatividad es otra forma de preguntarla. ¿Cómo va aumentando de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba o de arriba a abajo? Son distintas formas de preguntar las propiedades periódicas. Acá también tenemos otro dibujo de una tabla periódica con los elementos. Y me pueden preguntar, la electronegatividad aumenta en algunos de estos sentidos. ¿Qué va pasando de izquierda a derecha, de arriba a abajo? Por lo tanto, yo tengo que manejar muy bien, ¿no es cierto?, qué es lo que va pasando en el grupo y en el periodo. Cuando vimos el contenido inicialmente, vimos el gráfico. Y acá tenemos un gráfico en el cual yo voy a tener que interpretar. Entonces acá tenemos el Z, el número atómico, el potencial de ionización, y no me dicen cuáles son los elementos, pero yo sí puedo interpretar y sí puedo deducir que tenemos acá abajo los elementos, ¿no es cierto?, que tienen el menor potencial de ionización, porque ceden con mayor facilidad los electrones, y aquí arriba los que tienen mayor potencial de ionización, los que cuesta mucho retirarle sus electrones. Así como nosotros vimos los gases nobles y abajo el grupo 1 de la tabla periódica. Entonces también acá elementos por afinidad electrónica los voy ordenando. Acá incluso me dan el número atómico de los elementos, yo los ordeno en una tabla muda y luego respondo a la pregunta. Y bueno, también incorporé en esta guía no solamente preguntas de selección múltiple de PSU, sino que también de desarrollo para poder practicar, ¿no es cierto?, cómo va aumentando, disminuyendo cada una de las propiedades periódicas, ¿no es cierto?, de los elementos en la tabla. Entonces ahí ordenar de menor a mayor, de mayor a menor,
los potenciales de ionización, ordenar los radios iónicos, las electronegatividades y luego completar una tabla resumen de cómo es el comportamiento en el grupo, en el periodo, de cada una de las propiedades periódicas. Y también ir justificando algunas afirmaciones. El potencial de ionización del elemento tanto es mayor que el elemento 1s2, ¿por qué o por qué no? Y así yo voy, ¿no es cierto?, a tener una justificación de qué es lo que va a pasar con cada una de estas propiedades periódicas. Entonces tenemos aquí un surtido de ejercicio PSU y también de desarrollo para ir fortaleciendo cada una de las propiedades periódicas que tratamos hoy día. Muchas gracias. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.